Hola a todas y todos. Bueno, hoy nos reúne, como ya saben, Elsa Bornemann y los 10 años del fallecimiento. O sea, se cumplieron el 24 de mayo. Y nada, hoy nos toca, por invitación del Centro Dylan Kifke, coordinar esta mesa y hacer esta presentación con estos invitados que tengo acá de lujo. Que todos tienen alguna relación con Bornemann y con el mundo de la edición. Así que tenemos el objetivo ambicioso, digamos, de, por un lado, encarar lo que es el panorama editorial actual, digamos, post-pandémico, o que me gusta llamar post-pandémico porque a veces parece que pasó hace ya mucho, pero bueno, sí cambiaron varias reglas de juego dentro de lo que es la industria editorial. Y nada, queremos enfocar primero, el plan ambicioso es, por un lado, hablar del panorama actual de la industria editorial y por el otro, hablar de Elsa Bornemann y la edición y sus publicaciones y bueno, los distintos momentos de la edición de Bornemann. Así que acá les quiero presentar, bueno, tenemos a Guillermo Saavedra, a Julia Bustos, a Lucía Aguirre y a Pablo Curti. Voy a leer sus biografías, porque me interesa que sepan, no todos tienen por qué saber de dónde viene cada uno y su recorrido, son cortitas. Bueno, primero tenemos a Pablo Curti, de Niño Editor, que es periodista de profesión, con más de 20 años de experiencia, participó de la creación de diferentes proyectos y empresas dedicadas a la producción de contenido en Chile y Argentina. En 2015 recibió el premio Bologna Ragazzi Digital Award de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia y en 2016 creó Niño Editor, sello con distribución en España, Chile y Argentina. Desde entonces se dedica a la edición con foco en el rescate literario de libros ilustrados. Después tenemos a Lucía Aguirre, de Lo que Leo, que es editora, graduada de la carrera de edición de la UBA, realizó diversos cursos de especialización y profundización en literatura infantil y juvenil, Universidad Autónoma de Barcelona, La Nube, y se desempeña como jefa editorial en Lo que Leo, el sello Elig de Editorial Santillana. Editó libros de ficción de los más destacados autores argentinos como Luis Pesetti, Ricardo Mariño, Silvia Schuher, Pablo de Santis, Andrea Ferrari, Graciela Montes, entre muchos otros. Y por último nos queda acá Guillermo Saavedra, que es un lujo tenerlo, es poeta, editor, traductor y crítico cultural. Ha publicado libros de poesía para adultos y niños, recopilaciones de sus entrevistas con figuras de la cultura y numerosos prólogos, ensayos y antologías. En la actualidad dirige la revista de cultura Las Ranas y se desempeña en el área de investigaciones especiales de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Uno de sus labores destacados como editor fue con Elsa Bornemann entre 1991 y 1997, siendo editor de la colección Alfaguara Infantil Juvenil. Estuvo a cargo de la edición de libros de Bornemann en ese sello. Bueno, un poco como les mencionaba, la idea es encarar lo que es el panorama dentro de la industria editorial y tenemos... No dijiste mi nombre. Ay, perdón, pasa que seguí el orden me salté. Ahí vamos de vuelta. Julia Bustos de Musaranita, seguí el orden físico, o sea, en que están sentados, perdón. Especialista en literatura infanto-juvenil, librera, editora y gestora cultural. Comenzó su recorrido como librera trabajando en librerías especializadas en literatura para las infancias y trabajó en editoriales de ilustración y libro álbum. En 2018 se suma al equipo de Musaraña, librería, productora y editorial. Y en el 2019 lanzan la colección de historieta infantil Musarañita, con varios títulos destacados por Alija Ibi. En el 2022 Musaraña es elegida librería del año por la FED. Recientemente, junto a Inés Kreplak y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, programó la Escuela de Libreros y Libreras, que contó con más de 500 inscriptos. Perdón, Julia. Y, bueno, un poco como les mencionaba, la idea de hoy es trabajar sobre lo que es la industria editorial. Esta es una mesa de edición vinculada a Bornemann y vinculado a lo que es la actualidad, digamos, el contexto actual. Y por eso también desde el centro Dylan Kifke eligieron unos perfiles específicos para tener como 3 editoriales bien diferenciadas, como puede ser Lo que Leo, que es una editorial de texto,
que edita literatura vinculada a la escuela, y después tenemos Musarañita, que justo ahí en la bio de Julia detallaba muy bien, digamos, el trabajo que hacen, que no solo es una editorial o editorial como conocemos en el sentido más tradicional, sino que es como un núcleo cultural, un complejo cultural, digamos, de proyecto. Y tenemos a Pablo Curti, que trabaja con Niño Editor en un proyecto de rescate editorial, si podremos definir así bueno, pronto y rápido, digamos. Sí. No hay más. No hay más, es eso. Y ahora la primera pregunta, después de esta así, larga introducción y olvidadiza, lo que les quería preguntar a los cuatro, pues, el que quiera arranca, es cómo viven el panorama actual de la industria editorial, cuáles son los desafíos más grandes para cada uno de ustedes, considerando que trabajan en escalas, tipos de libros y públicos diferenciados. O sea, muchas veces el destinatario es el mismo, pero bueno, no siempre son las mismas funciones y no todos los libros son para todos los chicos, para todas las infancias tampoco. Así que, bueno, el que quiere arrancar. Julia llegó primero, entonces... Julia primero. Julia primero. A ver, yo creo que sí. En cuanto al panorama, ahora, bueno, todos sabemos que lo más difícil es conseguir fondos en realidad para imprimir. O sea, eso es lo que está pasando. Yo creo que... ¿Están ahí? Ahí va. Reto. Dale, ahí va. Hola. Papel en realidad, claro. No, y encima no hay papel también, aunque tengas la plata a veces. Primero la plata y después el papel. Primero la plata y después el papel. Así que bueno, eso es como lo que nos está pasando ahora y lo que en general estamos diciendo como en todas las mesas. Que Musarañita, ese es el problema que tiene ahora. Tenemos por ahí 2 libros que tenemos pensado sacar y falta un montón todavía de lo que, o sea, queda un montón de tiempo en el año y es ahí, digamos, que hasta donde vamos a llegar. Pero bueno. Y se puede preguntar, digamos, o sea, ¿cuál era qué era lo proyectado o lo usualmente proyectado por Musarañita? Sí, somos una editorial pequeña, No, en claro, realidad, sí, entonces vamos de a poquito. Nuestra plata en realidad sale de la librería, entonces por ahí de 4 novedades, por ahí vamos a sacar una reimpresión y una novedad, por ahí tenemos que achicarnos ahí. Pero igual, insisto, somos una librería muy chiquita, una editorial muy chiquita, entonces no vamos de a poco igual. Por eso me interesaba más como saber en eso, como en 2 editoriales más grandes, que estamos igual como con el mismo problema. Sí, en lo que leo obviamente tenemos el mismo problema con el papel, el precio para poner los libros a un precio que sea rentable y a su vez competitivo dentro del mercado. Pero yo vuelvo a tomarlo de la pospandemia porque lo que nos ocurrió en lo que leo tiene más que ver con la concentración de títulos en el año. Hoy por hoy lo que leo edita 12 novedades distribuidas en 2 momentos del año, en 2 servicios editoriales, 2 lanzamientos. Y antes de la pandemia eran, no sé, 26 libros, 4 lanzamientos, digamos, cambió la cantidad, la periodicidad de contacto con las librerías y con los docentes, y también el foco. No sé, antes de la pandemia hicimos libros para coleccionables, que acompañaban a los diarios, tuvimos un momento de experimentación con libros de bebés, tapa dura, todo eso se fue cortando y ahora el negocio el foco está puesto mucho más en lo escolar. En lo escolar, que tiene esta idea también médica, como la de rescate editorial, de la prescripción, que es la noción de que un docente elija un libro, se lo sugiera a sus alumnos y las familias lo compren para que sea trabajado dentro de los contenidos curriculares, ¿no? Como la reducción de la cantidad y la periodicidad distinta. Y en esta reducción de la cantidad hay una concentración, no sé si es si te mato un poco la pregunta, pero digo, en cuanto a la elección de qué títulos publicar.
Porque muchas veces pasa, bueno, o sea, voy más a lo seguro, entonces sé que tal autor me vende tanto y por ahí... Sí, 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 es un tema. Nosotros trabajamos con autores, bueno, tradicionalmente Alfaguara supo tener muchos libros de traducción, eso se cortó bastante en los últimos años y ahora el foco está puesto en libros de autor nacional vivo. Claro, claro, claro. Sí. Y te quiero hacer una pregunta más, pero vinculado, o sea, porque antes de la pandemia es como que para un autor entrar en una textera como Lo que lee o, bueno, las grandes, digamos, era como la panacea, digamos, porque representaba un montón de ventas y un montón de difusión, digamos. Y después con la pandemia, bueno, como todos saben, o sea, cambió un poco esa lógica y empezaron a aparecer, bueno, las suscripciones y un montón de otras cosas que fueron ganando mucho terreno y bueno, y fueron vendiendo también muy bien. O sea, no tenemos el caso de Lecturita que vende muy bien y tiene un montón de suscriptores. Ahora, mi pregunta es, ya que pasó un tiempo considerable, ¿cómo se reconfiguró esa situación? O sea, ¿ustedes sienten que perdieron terreno o sea, más allá de la crisis económica, Sí. o sea, porque la crisis afecta absolutamente a todos, digamos, o sea, pero en esa percepción que puede llegar a tener, digamos, trabajando desde adentro? No, yo creo que no. Digamos que la biodiversidad permite que exista niño y que se distribuya en las escuelas y que esté presente y que Musarañita aporte la historieta y sobre todo con las compras ministeriales que aporta esa diversidad. Lo que leo sí tiene una llegada más precisa quizás con los promotores y con una acción de colegio como más sostenida en el año, que acompaña esta idea de plan lector, que es que estas elecciones prescriptivas, ¿no? Sean enmarcadas en un trabajo anual con un plan lector que atraviesa a un grado, a la escuela, a todo el proyecto institucional. Pero no, creo que perfectamente conviven y que es necesario que convivan, que los chicos estén expuestos a una diversidad de libros, ¿no? Gracias. Sobre nuestra percepción o nuestra experiencia quizás del momento, compartiendo un poco obviamente el panorama que describían en relación a la incertidumbre que hay sobre los procesos de producción, un poco esto de nadie sabe muy bien cómo ponerle precio a un libro en función de que nadie sabe muy bien cuánto va a costar ese libro cuando necesite reimprimirlo, cuando necesite reinvertir ese dinero en un nuevo libro, lo cual es bastante descolocante en un sentido. Lo del papel como crisis, obviamente se traduce, es una traducción directa en precios, pero por lo menos en nuestro caso lo vemos como un poco superado en el sentido de que ya no se discute si hay o no hay papel. Lo que todo el tiempo se está discutiendo es que nadie sabe cuánto va a costar el papel, porque hacía 3 meses, creo, estábamos todos preocupados porque directamente no había papel cuando uno necesitaba imprimir. Y después nada, creo que este eslabón de la cadena y todo lo macroeconómico va afectando en diferentes direcciones. Por ejemplo, desde el punto de vista de los autores, hoy es hasta difícil pensar cómo hacer un contrato con un autor y pensar en un anticipo en función de que uno va a entregar un anticipo que quizás cuando el libro esté publicado no va a tener ningún tipo de relación con lo que va a valer el libro y lo que pagó de anticipo. Entonces empiezan a generar una suerte de formaciones que bueno, pero estaba hablando con Mariano cuando llegamos, que nos encontramos y yo decía, bueno, pero finalmente Argentina siempre, o por lo menos desde que nosotros estamos editando, siempre nos tuvo como ahí en un vaivén de circunstancias que nos implicaba ir descubriendo como nuevas puertas o caminos y de alguna manera, por lo menos en nuestro proyecto, como proyecto pequeño, siempre lo que fuimos tratando de hacer es desarrollar cierta flexibilidad para ir encontrando vericuetos que nos permitan seguir avanzando con el proyecto. Es verdad que un año con menos producción o con menos novedades no está bueno,
pero bueno, tampoco hemos visto, o en nuestro caso hemos tratado de sostener un ritmo de publicación que no es muy alto porque son 5 o 6 novedades al año, pero bueno, más allá de las circunstancias siempre estamos como tratando de que eso se mantenga, sobre todo porque no tenemos un catálogo muy grande y nuestro catálogo es nuestro patrimonio, entonces ahí hay siempre un acento. Y después algo, como que esto te devuelve un poco a vos, Francisco, la pregunta, cuando esto de cómo ha cambiado la situación o cómo ha cambiado el negocio. O sea, yo cuando estoy adentro del negocio del libro, contrariamente mi percepción es que es un negocio que veo que no cambia nada. Entonces como que cuando escucho a alguien que dice cómo ha cambiado el negocio del libro, me interesa para ver qué otra mirada hay sobre el negocio del libro, porque en la mía es como que veo un modelo de negocios que justamente que no cambia mucho. Bueno, eso. No, está buenísimo la pregunta. Y es cierto que estructuralmente por ahí no es que haya un cambio estructural. La industria en ese sentido es la misma, digamos, y siguen estando estas cuestiones, digamos, de distintos perfiles y identidades editoriales. Entonces, o sea, por ahí lo que edita Niño no le sirve a lo que leo, o sea, y pasa algo parecido con Musarañita, o incluso entre Musarañita y Niño se buscan, tienen orientaciones distintas, digamos, entonces es como, hay un ejemplo que damos en la capacitación de la UBA en la que soy profe, que es, bueno, como tenés pelotas de distintos tamaños que hay que meter en una caja, entonces, o sea, por ahí, o sea, a lo que leo o a las más grandes, o sea, no les sirve tener por ahí a Munari, ponele, y decís, es un autorazo, está buenísimo lo que hace, pero bueno, no va con el perfil, o sea, por el motivo que sea, es como, por ahí es un autor que a ustedes les funciona bárbaro y a otra editorial más grande no. En eso me parece que como que la estructura de la industria no cambió, pero sí desde la percepción, o sea, sobre todo lo sentí mucho en la primera feria que se hizo después, o sea, durante pandemia, pero la primera feria post pandemia, hablando con autores, diciendo un poco esto que el paradigma dentro de infantil, ¿no? O sea, que el paradigma de todos los autores que querían estar en las grandes texteras porque vendían muy bien y pues tenían un empuje y una difusión y qué sé yo, de golpe les resolvía más una suscripción, digamos. No a todos, obviamente, o sea, pero sí escuché mucho eso, digamos. O sea, y le invité a Celina Oviedo de Lecturita Filba el año pasado, la invitamos y ahí, no, el año pasado, no, el anterior, y ahí Celina contaba, bueno, en un momento, hace 2 años ya tenía 6.000 suscriptores. ¿En cuánto está una tirada promedio hoy? Obviamente que sí cambió, en la parte gráfica también cambió eso. Antes hace 5 años una tirada promedio era de 3.000 ejemplares. Hoy estamos hablando de 1.000 ejemplares. Sí, creo que para local creo que 1.000 ejemplares, me imagino una editorial de la escala nuestra. Nosotros imprimimos un poco más porque imprimimos para otros mercados, pero para Argentina más o menos calculamos esa tirada, 1.200 ejemplares más o menos. Sí, creo que lo de Lecturita como club de lectura, creo que fue un cambio, algo ahí en el paradigma que se abrió como canal, ¿no?, de venta, que también pasó en otros países. Acá quedó muy concentrado en Lecturita porque también he visto, y como nosotros trabajamos también con los clubes de lectura, o sea, es como un formato que apareció de comercialización que no existía, que se desarrolló obviamente con diferente éxito en los diferentes proyectos. Me parece que eso es una aparición, eso es una novedad. Y quizás no es algo nuevo como fenómeno, pero por ejemplo, nosotros somos nuevos. La literatura infantil no es algo nuevo, pero sí veo que las casas editoriales dedicadas a literatura infantil y sobre todo al libro álbum, el último tiempo como que aparecieron, como que hubo una aparición como mucho más evidente, y eso creo que abrió también el panorama, sobre todo editoriales independientes, pero es un fenómeno que lo veo como incluso desde hace 10 años, no sé. De todos modos coincido en que cada editorial tiene como su personalidad, tiene un poco su sello, su propuesta de catálogo y creo que convivimos ahí todas. Algunas competimos más, tal vez, pero bueno,
obviamente es un mercado que nosotros lo vemos más en España sobre todo, ¿no? Donde hay como un ritmo de publicación muy grande y donde quizás las novedades tienen como todo el criterio de novedad y el vértigo que tiene un libro cuando sale y cuánto tiempo va a estar en una librería, en una vidriera, realmente es muy acelerado. En Argentina no vemos eso nosotros, cosa que es como positiva también. Pero bueno, más allá de esto que comentábamos de los clubes de lectura, mi percepción es que no veo como grandes cambios o en los modelos de distribución o en los modelos de comercialización. Siento que todos seguimos como un poco con las reglas con las que viene jugando como el mundo del libro hace bastante tiempo. Una percepción, ¿no? Personal. Sí, te entiendo. Con respecto a eso que decías de esto, de repente como nuevos actores que aparecen, a mí al principio me daban un poco de miedo, a mí no me gustan los cambios en general, y yo lo sentía como que podía llevar a algún tipo de estandarización de lo que estábamos haciendo, porque de repente yo pensaba, si yo tuviera que mandar el mismo libro a 5.000 personas y tuviera que mandársela sí o sí mañana a 5.000 personas, por ahí en mi cabeza yo estandarizaría más lo que estoy editando. Pero eso era una cosa como que me pasó al principio cuando surgió esto, no sé si después está pasando eso, y también al principio porque eran editoriales que no iban a librerías. Y para mí la librería es un lugar fundamental, o sea, soy una defensora de las librerías y para mí las editoriales viven en las librerías, digamos, es ahí donde las promocionamos. Y después quería contar algo muy gracioso que me decía Mariño, por la idea de que los autores querían estar en las testeras, como decís vos. Y me acuerdo cuando empezó toda esta jodita del libro álbum, que Mariño estaba muy enojado, ¿entendés? Porque era como que no entendía esto que estaba pasando. Claro. Él como gran autor, como súper conocido, sentía eso, como que estaba en Alfa y no podía como meterse en la cosa. Así que siempre igual nos estamos quejando un poco, me parece. No, sí, eso, la queja es deporte nacional, dicen, pero igual... y una cosa pequeña, nosotros por ejemplo sacamos 3.000 igual de cada uno, bueno. Porque yo creo que es necesario 3.000 en el mercado local para que estén en todas las librerías y para que en las librerías pueda haber una pila. Y sí entiendo lo de que hay que desarrollar nuevas maneras de comercialización. Yo siento a veces que hay... como si fuera alguna cosa relacionada con que la cultura siempre nacía del mecenazgo, como si hubiera algo antiguo de que nosotros sentimos que la cultura tiene que estar como subsidiada o de que es el Estado el que nos tiene que comprar los libros. Entonces a veces siento que no desarrollamos fuertemente como la parte de comercialización. ¿Entendés? Para mí ahí tendríamos que lograrlo, ¿entendés? Que ver cómo pensamos estar en las librerías fuerte. Para mí sí hay cosas para cambiar y que se pueden. Tenemos que trabajar. No, yo creo que cosas para cambiar hay unas cuantas. A veces es difícil salir, o sea, un contexto como el actual, digamos. O sea, por más que el papel, como dice Pablo, ya un poco se fue resolviendo algunas cuestiones y qué sé yo, a veces estamos muy determinados por lo económico, digamos, y es como que limita mucho. Por eso está bueno cuando Pablo dice, buscar algún tipo de ingeniería externa, que no es el ideal, pero también es una manera de que no todo cambio pase únicamente por lo económico. Pequeño editor hace unos años se había asociado con una imprenta, o sea, para sacar determinados libros, y eso era una estrategia como súper productiva en un contexto muy complicado. Pero sí, volviendo a la pregunta de Pablo, yo creo que la estructura de la industria sigue siendo muy parecida, tiene que cambiar los métodos de comercialización. A veces, o sea, por la extensión del país es como que se limita mucho y por ahí estamos pensando mucho en Capital y Gran Buenos Aires, pero bueno, sí, eso es una de las cosas grandes a cambiar, porque sí donde veo que hay un cambio más es con las tiradas, no solo por, digamos, cuestiones de lo económico, sino también, o sea, hubo avances tecnológicos, digamos, en lo que es toda la parte de imprenta, en la parte gráfica, en los últimos 10 años, y permitió también eso, que las tiradas bajen, porque en un momento el problema que tenía la industria editorial era otro, tengo que imprimir en offset, entonces no puedo bajar de 2.500 a 3.000 ejemplares, o pagarlos muy, muy caros,
Y de golpe nos estábamos llenando de libros en depósitos y pagando el valor de cada uno de esos, o algunas de las más grandes destruyendo libros y otros problemas distintos de los que tenemos ahora. Pero bueno, o sea, creo que donde más hay un cambio es por el lado de lo gráfico, digamos, o sea. Pero sí, estructuralmente me parece que seguimos más o menos igual. Y el problema de ponerle un precio a un libro hoy es muy difícil. O sea, pero bueno, vamos a girar un poco hacia otro lado. No sé si, Guillermo, vos querías agregar algo de este. No, una sola cosa. Cuando hablaban de que la industria editorial no cambió mucho, ahí me perdí en un momento cómo había sido la pregunta exactamente, en el sentido de que, en qué periodo, me preguntaría yo, ¿no? Porque en realidad sí ha cambiado. Yo tengo la suficiente edad como para tener recuerdos analógicos y en blanco y negro, y por lo tanto recordar un momento que es crucial, digamos, en la Argentina, que es la llegada del menemismo y la privatización de las empresas estatales y la importación libre y restricta que destruyó a la industria editorial argentina y permitió que grandes editoriales con una historia impresionante, que tenían en muchos casos sellos para chicos como Sudamericana, fueran fagocitadas por empresas multinacionales, ¿no? Otra cosa que decías vos, Lucía, que nos quejamos mucho de que el Estado tiene que subvencionar. Yo creo que ese papel tiene que estar. Yo no sé si vos... Sí. No. Claro, no. Creí haber entendido otra cosa, por eso... No, para nada. Las compras que hace el Estado de libros. Y además hay proyectos que una editorial, sobre todo es una pequeña editorial independiente, que quiere asumir por una cuestión de interés cultural, pero con un gran riesgo comercial, porque son cosas que no van a vender y que está bueno que sea el Estado quien ayude, el Estado, bueno, instituciones, a veces son otros países o fundaciones o que facilitan la traducción de libros y demás, ¿no? No, eso sin duda. Yo decía igual como una cosa más pequeña en realidad, como que a veces se fija mucho como desde la editorial se busca eso y a veces no se diseñan las distribuciones fuertes, eso nada más. Pero desde profundamente como desde las editoriales. Yo, a su vez, como alguien que ya hace rato que no edita, sobre todo libros para chicos, quería preguntarles a ustedes, a vos y a él, ¿qué relación tienen a la hora de pensar en la circulación comercial de sus libros con las escuelas? ¿Ustedes renuncian a ese circuito, lo trabajan, pueden competir con la maquinaria obviamente mucho más aceitada y poderosa que tienen las texteras como Santillana y otras? Sí, no, nosotros por ejemplo, eso pasa, no tenemos de repente una maquinaria, pero estos dos libros que tenemos acá están de repente, los trabajan en primer grado y en segundo grado. ¿Cómo llegan? Por maestras fanáticas de la historieta, en realidad, que por ahí son maestras formadoras de maestras que se comunican con nosotros, entonces nosotros las ayudamos y es eso, en realidad, ahora como somos una editorial tan chiquita, es por una maestra que nos conoció y entonces nosotros vamos. Sí, pero para mí es súper importante. Sí. ¿Y el caso de usted? En nuestro caso, yo eso lo asumo como un déficit importante y es algo que creo que es una de las problemáticas también de las editoriales, que a veces, de las pequeñas, ¿no? Por lo menos a veces reconoces que algo que te está faltando, es muy difícil entender cómo poder instrumentarlo. Por ejemplo, si nosotros, o sea, obviamente la llegada de las escuelas es clave y como parte de nuestro proyecto editorial me gustaría mucho poder tener como construir ese vínculo y siempre estamos pensando formas. Pero también reconozco que no está en nuestra cultura interna de equipo de trabajo y que no nos resulta fácil poder explorar ese grupo en particular. Entonces siempre estamos como un poco al debe. Sí tenemos un proyecto para desarrollarlo como un proyecto más educativo, para empezar a generar contenidos asociados a todo el material que estamos generando con una bajada más de aula y nos estamos acercando más a docentes. Pero cuando suceden las cosas es porque los docentes toman como toman la iniciativa, se acercan, por suerte son muy proactivos y la verdad que hacen un trabajo increíble. O sea, en muchos casos se me parte el alma porque veo que llegan docentes a comprar libros con sus sueldos. Pero bueno, parte mucho de su interés, de su inquietud y de
del deseo de ellos de poder llevar cierto tipo de materiales al aula. Creo que en nuestro caso es un debe y que obviamente lo estamos mirando e intentando como resolver, pero nunca podríamos desarrollar algo similar a lo que describía Lucía recién. Creo que ellos están muy apoyados comercialmente en ese lugar y para nosotros eso es algo como muy lejano. ¿Ideas? No, bueno, te respondo, Guillermo. Sí, es cierto que cambió la industria editorial, pero digo, o sea, me estaba refiriendo a los últimos años, o sea, porque tenemos, como decís, la concentración que pasó con todos los capitales que vinieron de España, digamos, todas las empresas que vinieron de España y la concentración en el menemismo. Después tenemos post-crisis 2001, digamos, que ahí hubo, o sea, más allá de lo terrible de la crisis, en la recuperación hubo un reflorecimiento y sobre todo de editoriales más independientes. Pero igual la lógica... seguía estando un poco la lógica que se instaló en el menemismo, digamos, de alguna manera. Después se empezó a abrir todo esto y también con la crisis se vio que toda la industria del libro estaba en crisis, pero el sector que por ahí era más estable, digamos, era el infantil. Entonces se empezó a invertir un montón en infantil desde distintos ángulos, o sea, desde empresas más grandes y después, bueno, también el Estado empezó a generar un montón de licitaciones y compras y un poco a difundir y apoyar a las editoriales independientes. Entonces empezó a haber un cambio, pero esto es el siglo XXI, digamos. Pero bueno, como Pablo preguntaba, y hay cosas como muy básicas, digamos, desde la comercialización que siguen siendo muy parecidas en los últimos 10 años, ponele o más. Claro, hay una cosa que a mí siempre me abrumó editando libros o revistas. Con el caso de las revistas es más difícil porque he sido un cuentapropista, digamos, no quiero decir emprendedor, que es una palabra del enemigo. ¿Cómo hacer para que el libro esté en la librería que tiene que estar, digamos, ¿no? Es la gran pregunta que nos hacemos todos, porque además, está bien, podés hacer, vos decís, no hacemos 1000, hacemos 3000, pero eso tampoco cubre todas las necesidades, mejora la posibilidad de tener más libros en un determinado circuito, cómo llegar al interior, ¿no? Porque además ahora el tema de los costos, de fletes y demás, hace que el libro que no está en una librería y alguien fue y lo pidió ahí, ese libro ya, por lo menos ese librero no lo va a vender, porque el tiempo que tardaría, ningún editor o distribuidor le va a llevar, le va a mandar un auto o un flete con un ejemplar de este libro o de cualquier otro, va a esperar al mes siguiente que tenga que llevarle una reposición en general. ¿Ustedes cómo manejan eso? ¿Tienen alguna estrategia que en el caso de ustedes es más artesanal y en el caso de lo que leo, bueno, tendrá toda la experticia de una empresa, digamos, que hace rato que se maneja, digamos, comercialmente, ¿no? Es que en eso sí siento que es verdad que no cambia, porque el problema sigue siendo ese, que el libro como objeto tiene que ser trasladado, y entonces pasa eso, en las provincias no es muy caro, o sea, para las librerías es súper caro porque tienen que pagar el flete, y en eso sí siento que más allá de la crisis del papel y de las nuevas crisis, sigue siendo ese el problema, cómo movemos el objeto. ¿Ustedes no se plantean libros electrónicos? No. Yo en eso soy, o sea, no, para mí el libro es el de Eco, sí, es la cuchara, sí, tiene lomo, tiene tapas, o sea, no, está todo bien con los libros electrónicos, pero no, claro, y además también pasa un poco con el libro electrónico, que es como el fantasma del libro electrónico recorre la sala, está ahí, las ventas no suben, o sea, todo bien. Y después nosotros igual tenemos una distribuidora, por ejemplo, ahora justo cambiamos de distribuidora, estábamos hablando de eso. Para mí es re importante que sea una distribuidora que mande bastantes libros. Obviamente pasa eso, tener 3000 no significa nada, por ahí están mal repartidos. Pero para mí es muy importante el trabajo, la comercialización. Es como en general es un laburo reinvisibilizado en las editoriales pequeñas. Hay una persona que por ahí hace las cajas, contesta los mails y hace las facturas. Y encima está mal paga. Y es un diseño, es un laburo creativo la comercialización también, porque yo tengo que sentarme y pensar a qué librería le va a servir esto. Es un laburo creativo y para mí sí, eso me pasa, como que es re importante. Totalmente.
Sí, y además- todo esto, perdón, con el peligro de la inmediatez, ¿no? El libro que no está y de repente, no lo voy a poder llevar mañana al colegio. A nosotros nos pasa en lo que leo como, no, va a tardar 2 días, ¿qué hacemos? Y entonces empieza el envío por WhatsApp, que es algo que la pandemia profundizó muchísimo, y esta es la reacción inmediata, ¿no? Te lo mando por WhatsApp. Y no, atenta contra todo el circuito de comercialización, contra la fomenta la piratería, atenta contra las bibliotecas personales de los chicos. Digo, desde todos los ángulos está mal, pero hay una urgencia y creo que el problema es compartido, ¿no? En Santillana también se requiere de esa persona que conversa, que sobre todo conversa con las librerías, que conoce sus problemas, que sabe a quién debe porque pasó tal cosa o quién no, ¿no? Y es un trabajo muy artesanal, ya sean las chicas como las grandes. En nuestro caso, la llegada a librerías, bueno, teníamos una distribución hasta hace poquito. En nuestro caso la distribución fue como un arma de doble filo, porque si bien nos resolvía bastante el tema de la llegada a la librería, nos alejó mucho de hacernos cargo de la relación con las librerías, porque como editorial pequeña descansamos en que el distribuidor hacía esa parte y nos enfocamos a hacer el millón de cosas que están por afuera de eso. Y en un momento nos dimos cuenta que prácticamente no teníamos relación con las librerías y eso nos implicó replantearnos varias cosas, entre ellas la distribución. Y después, algo que vino de la mano con eso es que nuestros libros, no necesitan, sentimos nosotros, estar en todas las librerías. Entonces, no nos sirve cualquier tipo de distribución. Y tampoco nosotros no tenemos la visión de que necesitamos imprimir una cantidad elevadísima de ejemplares para cubrir todas las librerías del país. Hoy estamos llegando a las librerías, obviamente estamos llegando a un número de librerías mucho más pequeño de la cantidad de librerías que existen. Tenemos bastante buena llegada al interior. Creo que las ferias ayudan muchísimo, la feria grande ayuda muchísimo porque es el punto de encuentro y desde ahí se establecen vínculos y a veces es más fácil trabajar con el interior que con las librerías de capital porque tienen mucho más claro como un sistema de trabajo en el cual el acuerdo comercial es más claro en el sentido de que la compra es en firme, despachás, pagan, cuando necesitan reponen y es algo mucho más ágil y para las estructuras pequeñas facilitador que todo el modelo de consignación de la librería que rige, creo, la mayor parte de la librería de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y que para nosotros es prácticamente inviable porque llevar una administración, una gestión de un modelo de consignación implica tener recursos como dedicados a eso, implica tener una cantidad también de una ingeniería también en lo administrativo que todavía no tenemos desarrollado y que no sé si tampoco vamos a ser capaces de desarrollar porque no está puesto nuestro énfasis ahí. Entonces, creo que cada proyecto tiene sus particularidades y se va planteando de acuerdo a sus necesidades y a su visión de proyecto. Y en nuestro caso sí algo que vi, que mientras hablábamos estaba como pensándolo, creo que algo que pasó en la pandemia, durante la pandemia es que se naturalizó más todo lo que es la pata de comercio electrónico del libro, que era algo que yo por lo menos no lo había visto que hubiera despegado, pero que sí lo vi despegar en la pandemia por la necesidad propia del momento. Y esto de que las editoriales empezaron a funcionar también un poco como librerías de sus propios catálogos, ¿no? Y creo que eso fue una tensión que hubo entre editoriales y librerías que se venía arrastrando y que en un momento se liberó y quedó como más naturalizado, y creo que eso es un cambio importante que trajo la pandemia. Ver también que en este nuevo ecosistema todos pueden tener múltiples funciones
y también lo vemos como un poco una estrategia de supervivencia, más que incluso una estrategia comercial como proactiva, porque ves a las editoriales librerías o librerías que empiezan a editar mucho. Entonces, esto de asumir diferentes roles dentro de la misma cadena donde vas encontrando sinergias, desde mi punto de vista es más una estrategia de supervivencia que como que una noción proactiva de desarrollo de negocio, pero bueno, creo que para mí es algo positivo porque yo lo sentía muy cerrado esto de, bueno, si la librería es mi único canal y yo no puedo llegar directamente al lector, o sea, la verdad es que estamos sumamente limitados. Y nosotros hemos visto también que, o sea, podemos trabajar nuestro catálogo y ofrecerlo directamente, y ofrecerlo de una forma conociendo nuestro catálogo, construyendo también un vínculo con nuestros lectores, y es algo rico, que solo lo experimentábamos en las ferias y que quedaba un poco chico. Entonces, mi visión, obviamente, sobre eso creo que queda claro, o sea, no creo que estemos compitiendo, creo que sí estamos compitiendo, pero estamos compitiendo en un ecosistema que tiene ciertas características y que para mí naturalmente tenía que darse esto, y creo que la pandemia empujó un poco este último... Sí, yo creo que eso es un cambio positivo, digamos, el tema del e-commerce, y también esto que decías de como precisar la demanda, digamos, porque antes era, bueno, imprimo 3.000 y los tiro por el mundo y que pase lo que pase, y no sé, repartiendo por el país libros, o sea, a todas las provincias, y de golpe, bueno, por ahí mandabas libros a lugares que no te servían, o obligabas a librerías a que tomen libros que no les sirven, que eso también, o sea, pasa un montón, y el sistema de consignación perjudica, sobre todo a los más chicos, pero también perjudica a los grandes, porque de golpe traer libros de vuelta, o sea, mandarlos, traerlos de vuelta, mandarlos, traerlos de vuelta, es un gastadero de plata que no termina sirviendo, digamos. Y también se rompe mucho esto que decís, la relación personalizada. Yo me acuerdo Tusquets, antes de que lo compre Planeta, trabajaba por teléfono con el interior. Y hablaba por teléfono, pero bueno, todos conocían y era como un trato muy personalizado de cada librería y les funcionaba muy bien. Y cuando me contaban eso, yo por teléfono, sí, por teléfono, levantaba el teléfono y llamaba a cada uno de los clientes, bueno, ¿qué necesitas? Tengo tal cosa, tal otra, y les funcionaba. Pero sí quiero rescatar esto como de, bueno, precisar la demanda, me parece que es como el desafío a nivel de distribución, digamos. Pero bueno, hoy estamos por Elsa Bornemann y estaría bueno pasar un poco para hablar un poco de ella, ¿no? Estuve releyéndola y bueno, hay muchas palabras que van apareciendo cuando uno la lee a ella que es tan maravillosa, y empatía es una, amor es otra, y bueno, y una un poco más disonante que siempre me aparece cuando la leo a ella, que es domesticación, pero bueno, quería arrancar por empatía y Guillermo, que es un tipo muy empático, a ver si nos puede contar un poco cómo fue editarla, Elsa. Yo la leí de chico, en la escuela, y bueno, me fascinó, y nada, no tuve posibilidad de, más de cruzarla, escucharla, pero es distinto el trato del editor con el autor, y más cuando son tantos años, o sea que se personaliza mucho. Bueno, ante todo creo que soy más hepático que empático, pero bueno. Bueno, yo trabajé en Alfaguara en los años 90, entre el 91 y el 97, en una época en que Alfaguara era la mínima cereza de la gran torta de Santillana. Era la misma empresa, todavía estaba haciendo su expansión y su desarrollo como editorial de texto, y nosotros estábamos ahí en los intersticios del plan editorial y de los tiempos de imprenta que nos dejaba Santillana, con justa razón, para lo que era un negocio, ¿no? Pero eso hacía que yo como editor general tenía que ocuparme de todo, o sea, tenía que tirar el centro y cabecearlo, y además atajarlo del otro lado. Porque estaba a cargo de las ediciones generales, tenía que tratar con los autores, hablar con los diseñadores para hacer las tapas, escribir las contratapas, hacer la prensa de esos libros, organizar las presentaciones, acompañar a los autores a las notas más importantes, y además, como cuando me quedaba un ratito de tiempo, dirigir la colección infantil. Era una locura,
por algo en algún momento decidí volverme a mi casa. Pero fueron años de una gran intensidad y por supuesto yo aprendí muchísimo del trabajo editorial porque justamente tuve que ocuparme prácticamente de todo el desarrollo, ¿no? Además acompañar la producción del libro, calcular, yo tenía que avisar cuánto íbamos a necesitar de papel para el año siguiente, una especie de locura. Pero aprendí mucho porque ir a las librerías, esto que decía él hace un rato, de hablar con el librero, tener una especie de devolución de qué funciona, qué no, por qué pasa con las tapas, si son mejor así o asá, los títulos, autores nacionales, extranjeros. Como decía Lucía hace un rato, recordaba más bien, en ese momento la editorial, como editorial literaria, se nutría en una medida muy importante de lo que eran novedades extranjeras. Digamos, la colección de literatura infantil y juvenil de Alfaguara internacionales era espectacular en los 90, o sea, estaban todos los autores, así que no podían faltar, Roald Dahl, Gianni Rodari, en fin, Judith Kerr, bueno, no me acuerdo, Lund Kierkegaard, autores que eran extraordinarios, en algunos casos autores que no solo escribían para chicos, y a mí me tocó estar en ese momento en el que había que ir tratando de seducir a los autores argentinos y a las autoras argentinas que venían publicando en editoriales para chicos que estaban muy instaladas. Claro. ¿No? Bueno, ya Sudamericana tenía la colección Panflauta que dirigía Gigliola Sequín, más conocida como Canela, y estaban otras, no me acuerdo ahora si coexistían en ese momento, El Pajarito Remendado, El Quirquincho, y los autores al principio eran renuentes porque además es cierto, eran convocados por una empresa que no dejaba de ser una multinacional, claro. Y en general los autores de infantiles son gente ideológicamente muy piola, digamos, ¿no? Y que no les caía muy simpático ir a ser seducidos por ese ogro. Pero claro, por otro lado, como herramienta de seducción estaba la llegada allanada y clara y aparentemente inagotable a todo el sistema escolar argentino, ¿no? Y de hecho ese fue el argumento principal para que los autores y las autoras, entonces así pude empezar a convencer y a editar a autoras como Graciela Cavallo, Graciela Montes, Silvia Schuger, Ricardo Mariño, no me voy a acordar ahora de todos los nombres, pero lo importante es que cuando yo entré a la editorial ya habían hecho un acuerdo con Elsa, ya había publicado ella algún libro, y Elsa además en ese momento, porque los demás autores que nombré, salvo Graciela Montes y Graciela Cabal, eran autores que en ese momento empezaban. Elsa ya era Fórmula 1, digamos, estaba ahí. El éxito de venta, yo me acuerdo que empecé a trabajar en periodismo en los 80, y lo primero que me tocó hacer era la lista de bestsellers y siempre estaba este libro, ¿no? El libro de los chicos enamorados, que fue una revolución. Y después estaba Tratar con Elsa. Elsa era un personaje increíble, indescriptible, desde su aspecto físico tenía una cara, esa cara completamente extranjera, digamos, ¿no? De un rubio y de unos ojos celestes inverosímiles, de tan alemanes. Y era lo que hoy llamaríamos un aparato, dicho con todo el cariño, porque hablaba de una manera que uno no esperaba que hablara, una autora, estaba permanentemente conectada. Yo creo que ella encendía a la mañana, sintonizaba Radio Infancia, porque por momentos era como hablar con una nena. No porque obviamente defendía sus derechos con una inteligencia y una insobornabilidad absoluta, pero se ponía a jugar, entonces uno trataba de explicarlo a la canción, no, y entonces te contestaba con un retruécano, una rima ridícula, y entonces te descolocaba permanentemente, ¿no? Y en un momento cometí el error de pasarle mi teléfono particular, entonces de repente me llamaba a las 11:30 de la noche para leerme algo que se le había ocurrido, había fumado algo que tal vez no era tabaco, y entonces estaba especialmente comunicativa, y a la hora más o menos decía, bueno, Elsa, mirá, tendríamos que cortar, porque no quiero ni pensar lo que hubiera sido si hubiera habido celulares en ese momento. Porque bueno, dentro de todo la línea fija era como una especie de filtro, ¿no? Pero era extraordinaria. Elsa tenía un sentido del humor,
nunca se tomaba en serio, miraba con esos ojos grandes como platos con un interés que yo he visto en pocas personas. Yo recién empezaba a trabajar como editor en general y ni hablar como editor para niños, me hice ahí a los golpes y por el método poco creativo del ensayo y el error, el método de la gallina para salir del gallinero. Entonces, contar con alguien como Elsa, que cada cosa que yo le decía me escuchaba con un interés y tomaba alguna sugerencia que yo le daba, sobre todo ella sabía que yo era poeta, entonces conmigo compartía más o se permitía preguntarme por cosas que tenían que ver con sus libros de poesía, no los de narrativa, aunque por supuesto también escuchaba atentamente mis devoluciones, pero era una persona, creo yo, de una libertad por un lado y por otro lado de una extrañeza, ¿no? Tenía costumbres raras, se vestía de un modo que no era habitual. ¿Y se dejaba editar? ¿Se dejaba? Sí, totalmente. Yo me acuerdo de haberle sugerido en algunos libros de poesía rimas que no me convencían, que me parecían un poco fáciles o obvias. Y, sí, tenés razón, dale, poné lo que vos te parezca. No, se lo goza el cambio, le decía. No, en ese sentido no, porque parece que ya estaba, cuando alguien está muy convencido de quién es y del valor que tiene, me parece que más fácilmente accede a que uno le sugiera cosas porque sabe que eso no va a alterar la convicción que tiene sobre la calidad de lo que hace, y ese era el caso de Elsa, ¿no? Y después, bueno, verla en acción con los chicos en la Feria del Libro infantil, se ponía a jugar con los chicos de igual a igual, ¿no? Entonces, de repente le firmaba el libro a un chico, se lo daba y cuando le iba a agarrar se lo sacaba, le decía oso, y estaba ahí un minuto con el chico tironeando, y el chico desconcertado y al mismo tiempo fascinado de que la autora se pusiera a jugar como una nena más con él, ¿no? O con ella. No, la verdad que para mí fue un privilegio, más allá de que alguna vez quise que no me llamara tan tarde, pero nada, fue una persona, la extraño mucho, la verdad. No he editado a muchos autores para chicos porque ese proceso, en algún momento de los 6 años que yo trabajé en Alfaguara, hacia el último año, ya hubo gente de la propia Santillana que se hizo cargo de la colección. Me quiero referir precisamente a Graciela Pérez Aguilar, que fue una persona maravillosa, a quien tuve el placer de conocer, fallecida demasiado tempranamente, y ella de algún modo me relevó en ese momento. Fue además una excelente autora para chicos, una muy buena editora y una persona maravillosa, así que quería recordarla con el cariño y el respeto que se merece. Y no sé, ¿querés? No, bueno, respondiste espléndidamente, o sea, la sentimos un poco a Elsa acá, o sea, la verdad que sí. Ahora me gustaría preguntar a Lucía, bueno, ¿cómo es editar a Bornemann hoy, digamos, en estos últimos 10 años, y cómo es el tratamiento en la escuela también? No sé si hay alguna diferencia o los tipos de títulos que sacan, las ediciones. Bueno, ¿puedes contarnos un poquito? Bueno, yo no llegué a tener el gusto de conocerla a Elsa, más allá de una notita en unos prints y todas estas anécdotas, ¿no? De la feria, de la firma con lapiceras de colores que dejaban los chicos que eligieran el color con el que ella les iba a firmar. Elsa sigue muy presente en la editorial porque sus libros se reimprimen todos los años, son 32 obras que tenemos en catálogo. Sorprendería decir que Socorro sigue siendo de los más vendidos, está en el top 10 desde hace 15 años, fácil. Es absolutamente antiintuitivo para cualquier editor porque como un libro que tiene ediciones desde 1987, que es la primera, la de Rey, no sé si la recuerdan, que tuvo como editora a Carlos Silveira,
Este libro, que circula desde 1987, se sigue vendiendo y mucho y muy bien, a pesar de las copias piratas, de los envíos por WhatsApp y de todas las formas de circulación paralelas. Y yo en esto intuyo que tiene que ver con el poder de la biblioteca personal, ¿no? Y de esos libros que uno no se quiere deshacer por nada del mundo, que son parte de uno de un modo sí, muy particular. Digo, no hay como mejor forma de transmitir la experiencia lectora que si tu maestra va con su ejemplar de cuando era chica, ¿no? Me parece como una escena de lectura brillante. Editar a Bornemann en los últimos años tuvo más que ver con la idea del rescate editorial, otra vez los términos médicos, como el que hicimos de Un elefante ocupa mucho espacio. Genial. Y bueno, hicieron también Mil grullas, o sea, sacaron varios, o sea, cuentos, o sea, publicaron varios cuentos que sacaron de antologías y reilustraron, digamos. Exacto. Sí, al momento de pensar esto del rescate editorial, se pone en juego un poco la intuición del editor, de María Fernanda Maquieira, la directora editorial, la intuición y el deseo, digo yo, ¿no? Porque excede es el deseo de que siga circulando, de que circule de otra manera, de que se lea distinto. Un elefante ocupa mucho espacio, es un cuento con una ilustración en su edición original, una ilustración de O'Keeffe. En esta reedición hubo muchos aspectos para considerar, desde la distribución del texto, de los bloques de texto, hasta si usábamos mayúscula, minúscula. La propuesta visual, por supuesto, tiene ilustraciones de María Lavesi, de Laura Mitchell, perdón. Fue un libro que encima hicimos en pandemia, entonces era como con esos tiempos tan babosos de la pandemia, de que llegaba, lo veía toda mi familia, lo imprimía, seguíamos comentándolo durante la cena y después volvía a sus manos. Y bueno, siempre esta idea, ¿no? de volver a poner en circulación ante estos chicos que son distintos, que son otras infancias. Lo hicimos con Un elefante ocupa mucho espacio, con Un día una brújula, ilustrada por Mariana Ruiz Johnson, que es una antología poética, porque encontrábamos que el corpus original resultaba un poco inaccesible para los chicos de ahora, entonces este formato más ilustrado, con otro ritmo narrativo, le daba un aire. Así que editar hoy a Bornemann es un poco sobrenatural y divertido. Está buenísimo. Sí, además, bueno, me gusta esto de, bueno, reconfigurar y repensar, digamos, a las niñeces hoy, digamos, y bueno, cómo también darle más difusión a la obra de Elsa, digamos. O sea, yo creo que tomar estos cuentos, reilustrarlos y todo, es como que le empieza a dar como otra consistencia y está buenísimo. Pero también lo que leo tiene una política, o viene teniendo una política de rescate, no solo de Elsa Bornemann, sino de otros autores y autores que han tenido, bueno, algún conflicto en su momento con Colibo, como pueden ser Laura de Betach o Roldán, fueron pasando. La Torre de Cubos está editado por Lo que leo hoy. Y también tiene una política como de rescate y también de, no sé, me parece que hubo un viraje, digamos, en el catálogo, en la curaduría de su catálogo, en ese sentido, porque también de Roald Dahl como que buscaron que estén a disposición, ponerle un montón de títulos que antes era, bueno, conseguimos Charlie, conseguimos Las Brujas y hay que apurarse antes de que lo cancelen. Bueno, que ese es otro de los temas que si nos da el tiempo, la idea es hablar un poco de esa cuestión. Un elefante ocupa mucho espacio, como bueno, todos deben saber acá, o sea, fue censurado por la dictadura, o sea, y una censura, bueno, toda censura, pero una censura especialmente estúpida. Y bueno, pero no solo fue censurado Un elefante ocupa mucho espacio, digamos, o sea, de Elsa Bornemann fueron censurados muchos libros y por razones que, bueno, o sea,
monstruosas, inverosímiles, pero también, o sea, la justificación, o sea, eran libros que muchos ni se leían y se censuraban, y eso le significó que a veces uno habla de la censura y por ahí no toma la dimensión física o la dimensión material de lo que implica la censura, y a Elsa Bornemann le implicó estar afuera del sistema, o sea, un montón de tiempo, y le implicó algo que decía Guillermo acá, que yo lo escuché en otra entrevista que diste. Bueno, parte de este ser noctámbulo de Elsa Bornemann era miedo. Sí, total. O sea, no sé si querés agregar ahí, pero, o sea, era el horario donde pasan las peores cosas. O sea, No, es que es lo que estás diciendo vos, alguna vez me lo dijo, desde esa época que no sé que tengo que estar despierta porque me pueden venir a buscar. bueno, es terrible. Sin dudas, sin dudas. Bueno, me contaba Daniel Livinsky que tenía en aquel momento en De la Flor una colección para chicos que publicaron un libro, el motivo por el cual él y su mujer su mujer de entonces tuvieron que exiliarse a Venezuela después de haber estado presos unos días, porque habían publicado un libro de unos dedos de una mano. La historia era que deciden juntarse, porque venía otra mano más grande y los maltrataba, a cada uno por separado. Entonces deciden juntarse formando un puño, por esto de que la unión hace la fuerza, y así poder defenderse de la otra mano cuando venía a pegarles. Y el dibujo de tapa era un puño que lo hicieron rojo, porque les pareció que era el color más llamativo para los chicos, y para la dictadura eso era claramente un signo de que estaban reivindicando a la izquierda revolucionaria, y les arruinó la vida durante 6 o 7 años. Tuvieron que manejar la editorial a través de la suegra y por teléfono. Imaginémonos, en ese momento, el año 77, dirigiendo una editorial por teléfono de línea desde Venezuela. No, es un delirio absoluto. Pero bueno, así como por estas cosas se eligieron el rojo porque era un color llamativo para los chicos, claro. ¿Cómo? Perdón. Una buena tapa. Sí, una buena tapa, Sí. se ve en la vidriera, o sea, y después, bueno, uno no sabe lo que espera, pero sí, bueno, y las razones de la censura, han censurado el Principito, que uno lee el Principito y es, o sea, ¿por qué la censura al Principito? Bueno, los argumentos son como, por ahí, exceso de imaginación, algo Sí, por el estilo. después circulan casos que son como casi de leyenda urbana o de humor negro, sobre títulos que supuestamente fueron censurados o perseguidos, como libros que llamaban La Cuba electrolítica o La Revolución culinaria. Los tipos veían Cuba, revolución, y ya no, esto es de izquierda. Solo faltaban 2 letras para que esté Cuba ahí, digamos. Pero sí. Pero bueno, no sé, a ver, también me interesa como ahondar un poco en esto porque no sé si Elsa Bornemann era una militante... No, para nada. O sea, ella se manifestaba como, bueno, o sea, lo hacía por los... O sea, en el caso, un elefante ocupa mucho espacio, también creo que un poco irónicamente, pero ella, bueno, era por los animales, digamos. Sí, totalmente, era una defensa de los bichos, más que nada, y no tenía... Me parece a mí, no voy a erigir yo en el que da la interpretación definitiva sobre un libro de Elsa, pero No, seguro, más bien no tenía ninguna voluntad alegórica. Una cosa interesante, que cuando yo la conozco a Elsa en los 90, Elsa ya era Gardel, Lepera y los 2 guitarristas, era muy joven todavía, porque Elsa empezó a publicar en la adolescencia. Esa es otra cosa que a veces uno no tiene presente, porque para nosotros hoy, Elsa es una autora que cumplió su ciclo, además falleció, pero falleció muy joven. Muy joven. Y habiendo publicado un montón de libros desde muy joven, hay algo de genialidad o de precocidad en el talento de Elsa que no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Sí, bueno, son casos, bueno, Mariana Nahuel también es el que publicó muy joven, pero estábamos hablando antes con Julia y con Pablo, y un poco decíamos, o sea, comparado con Bodoc es alguien que también murió más o menos a la misma edad que Elsa, pero Bodoc empieza a publicar a los 40, o sea, son 20 años, es una obra más chica, súper espectacular, porque es una maravilla lo que escribe Bodoc, pero en el caso de Bornemann, cuando muere Bornemann, es bastante grande su obra, entonces da la sensación de que fuera más grande, claro, tan chica y una obra muy, o sea, incluso con censura en el medio y todo, una obra muy súper rica.
Eso es como llamativo, o sea, porque, o sea, 60 años, 61 años, Sí, murió el sabor sí, sí. Neumann, o sea, podría tener 71 ahora. Tal cual. Pero bueno, sí, o sea, y como decís, o sea, en la censura había elecciones que eran, o sea, ridículas, o sea, porque había, qué sé yo, algunos libros, no sé, pienso en La Línea, o sea, ilustrado por Jacques Vance, o sea, ese libro tiene claramente una conciencia política mucho más fuerte que un elefante ocupa mucho espacio, por más que el elefante es un delegado, digamos, o sea, pero... o en El Principito, que es, o sea, justamente yo traje la cuestión de la domesticación porque es un tema que, o sea, se le acusaba a Elsa de adoctrinamiento, digamos, y con la censura lo que se está haciendo es domesticando. ¿Para qué? Digamos, pensemos para qué, pero en El Principito también es uno de los conceptos centrales del Principito, es la domesticación. Solo que en el caso del Principito la domesticación es crear lazos. O sea, 2 libros que los 2 fueron censurados por la dictadura, solo con un sentido distinto, digamos, de domesticación. Pero lo interesante de Elsa que es, bueno, tratar de romper con eso. O sea, y eso me trae un poco al hoy. Yo sé que antes estuvieron hablando también de Roald Dahl, pero bueno, acá tenemos ex editora de Alfaguara y tenemos editora de Lo que leo y creo que, bueno, estamos en un momento donde la censura es bastante fuerte, o sea, obviamente que no tiene que ver, o sea, es el funcionamiento y el contexto es completamente distinto que el de la dictadura, eso hay que aclararlo, pero sí es un momento donde bueno, o sea, está muy encima de todo y hace poco hubo un debate, o sea, con la obra de Roald Dahl y los herederos habilitaron determinadas cuestiones, o sea, de tocar la obra por inadecuada. Se discutió hacer un par de versiones, pasó algo, hay otro tanto con Agatha Christie, pero bueno. A mí me parece una locura. No se puede corregir el pasado para que el presente sea distinto, no sé, o sea, porque además es el testimonio de una época, aunque haya cosas que vistas desde hoy nos parezcan que no están bien, que se ponen en juego valores y se los reivindica como positivos, o se da por sentado algo como natural, que no debería serlo, eso forma parte de la sensibilidad de una época. Es como la gente que dice, sí, Platón hablaba de democracia, pero aceptaba la esclavitud. Bueno, pero en esa época era lo normal. Digo, no es que hoy lo pensemos como algo que está bien, pero hay que ponerse en el contexto de la época. A mí me parece una aberración. No tiene sentido querer modificar el pasado, porque ese pasado es el que permite que hoy seamos como somos, para bien y para mal. Me parece que hay cosas que están muy bien de querer revisar sensibilidades, de tener en cuenta, pero hay un terreno, por ejemplo, el del humor. Cómo ejercer el humor sin reírse de determinadas cosas. Obviamente, eso no implica que haya que discriminar o faltarle el respeto a la debilidad o a la fragilidad de un otro, pero siempre hay una ridiculización de situaciones o de acciones de determinadas personas para provocar el humor, porque si no sería imposible. Sí. Sí, no, bueno, coincido en la cuestión de, o sea, hacer esos cambios es borrar la historia, ¿no? O sea, no tiene sentido. Lucía, ¿cómo vivieron, o sea, todos estos, Bueno, los libros estos debates sobre la obra de Dahl? Para mí es un poco una campaña de marketing, ¿no? sobre la obra. Nosotros seguimos editando la obra original y no hay intención de hacer ningún cambio. Creo que cosa de buena salud en librerías, así que estamos bien. Pero no hubo una instancia, ponerle de debate, pero de curiosidad lo pregunto, digo, a nivel interno en la editorial, o como, bueno, es una editorial que no, o sea, trasciende la frontera también. O sea, yo creo que son esos movimientos, ¿no? Un poco el gran anuncio de una corporación diciendo, dando la noticia que van a mantener las 2 ediciones. No sé, esto es muy personal. Sí, lo charlamos obviamente en la editorial y la decisión era clara desde un principio, pero tampoco, sí, digo, no le daría más importancia, digamos, es una editorial haciendo
una movida. Una movida. Sí. Está muy bien, está muy bien. No. Una pregunta. Cuando llevan textos al aula, por ejemplo, ¿hay un trabajo particular? Perdón. Cuando llevan textos al aula, lo que yo me preguntaba es si hay algún trabajo particular en esas zonas donde se están generando quizás como las interferencias más en lo colectivo, con los docentes o... Yo creo que los docentes que eligen Roald Dahl saben qué están eligiendo, ¿no? Y también saben las cosas que pueden ser polémicas, pueden pueden hablar del contexto, pueden hablar de la potencia de las palabras, no sé, como que hay mucho... El que elige Roald Dahl sabe, y por eso siempre los promotores son los primeros en recomendar que tienen que leer los libros antes de elegirlos, que es algo que suena bastante lógico. Yo no creo que, sobre todo con Roald Dahl, que es tan conocido su modo, nadie lo duda. Para mí el peligro más grande de la autocensura de la censura es la autocensura, claro, de los autores, de los editores, del resto, ¿no? Sí, no sé si... Bueno, eso, ahí va. No, que hay textos también que llaman la atención cuando nosotros también estamos como en el ejercicio de publicar y muchas veces no sé, vemos libros que nos encantan y a veces también nos preguntamos, hay temáticas que son como más duras, la temática de Mil Grullas es dura, sobre todo te lo pregunto. Digo, como que existe ahí algún tipo como de reflexión interna, de debate interno en relación de si ciertas temáticas, como está bueno publicarlas por un tema comercial o por un tema... O sea, se hacen esas preguntas. Nosotros nos las hacemos, o sea, De que son necesarias. De que son necesarias, pero también de ir viendo cómo se va construyendo el catálogo, ir pensando... No sé, tenemos un libro sobre la muerte, que habla sobre la muerte, y es un libro que es, o sea, si hoy tuviéramos que hacer otro libro sobre esa misma temática, que los hay muchos, y que son increíbles, pero bueno, en la repartija de temas, o sea, lo pensamos, o sea, es algo que no, como que también ese balance lo vamos buscando y también vemos que la gente hay temáticas que no, como que les rehuyen o que no... Y es difícil porque, y ahí retomo un poco lo que decía Guillermo al principio, de, bueno, o sea, hay un lugar en donde uno espera que como que quizás el Estado tenga una política en relación a que el editor pueda correr riesgos y tomar decisiones que, desde mi punto de vista, en términos como literarios, son muy importantes, pero bueno, hay veces que te haces esas preguntas, o sea, es parte de los ejercicios de edición en nuestro caso, y bueno, me preguntaba qué pasaba en una empresa como mucho más grande, donde trabajan como con otras dinámicas. Sí, por supuesto. Con los libros de muerte, me acuerdo de uno que tuvimos durante años, como era el libro de muerte, le decíamos, y era como, lo vamos a hacer una traducción impecable. Y por lo anímico general, no me acuerdo ni en qué año fue, lo pospusimos ad eternum. Yo comparto esto, ¿no? de que hay que encontrar un fino balance entre las temáticas, pero también hay libros que pasan a ser orgánicos, ¿no? La idea de cuando se decidió hacer esta colección, los primeros títulos fueron títulos más juguetones, quizás, 34 lauchitas, una trenza tan larga. Y el tercero o el cuarto fue Mil Grullas. Y era necesario, digo, no podíamos dejarla a Elsa solo en ese mundo que lo tiene, pero que si no sería faltarle a la verdad, si solo hacíamos eso. Sí, yo creo que
Bueno, y como última pregunta antes de abrir el micrófono, quería saber si, bueno, se pueden contar su experiencia lectora de Bornemann, o sea, cómo fue en distintas, o sea, las distintas instancias de cada uno, y también si eso repercutió de alguna manera o no, digamos, a la hora de editar. Así que no sé quién quiere tomar la palabra. Yo justo obviamente leí esta edición de Socorro. Todavía me sigue dando miedo, todavía me lo sigo acordando, obviamente. Para mí ya solamente estar acá en una mesa donde hablamos de Bornemann es un montón. Y me encanta poder seguir vendiéndolo en la librería y que vengan madres y padres que lo leyeron y simplemente como lo leyeron también lo pueden compartir. Para mí eso es fundamental. Y sí me pasaba un poquito que para mí es importante también contar un poco la historia de Un elefante ocupa mucho espacio, como yo obviamente no viví ese momento, pero es importante eso, contar un poco, como que la gente tenía que enterrar los libros. Sí. Y después igual los desenterró. ¿Entendés? Como que creo que es algo que es importante de contar, porque un montón de gente que lo está leyendo ahora no tiene la menor idea. Para mí es como algo que es importante. No, genial. Sí, yo fui muy lectorcita de Elsie y justamente por lo que decía Julia, de contar la historia y de contar todos los ángulos en la edición de Ilustrada que les contaba hace un rato, dimos cuenta de las diferentes publicaciones y del decreto. Bueno, lo incluimos porque era importante, hacía al hecho literario, ¿no? Yo traje mi incunable, este es... Ay, qué lindo. Espectacular. Fue un regalo, el libro de los chicos enamorados, y recién lo acabo de abrir y vi que estaba dedicado, me lo regaló mi mamá cuando tenía 11 años y estaba en la dedicatoria. Y creo que podría recitar varios de los poemas que me acuerdo de esa edad, o sea, hace más de 40 años. Así que nada, siento que son esos autores que como que fueron construyendo, como por lo menos a mí que me fueron construyendo en un sentido, en la forma de jugar, en la forma de sentir las cosas, que no hay un montón, pero que hay algunos por suerte, o sea, María Elena Walsh obviamente en esa misma categoría y en el mundo también otros tantos, que desde mi punto de vista también esto es algo como del rescate que es muy lindo y que son autores que no tienen que ver con lo contemporáneo, con la moda, como que lo que decían y la forma de decirlo tiene que ver tan profundamente como con la existencia del ser humano que siento que van a pasar los años y siempre va a ser actual lo que están o lo que estaban diciendo. Así que bueno, nada, mi experiencia es como de mucho, de algo que lo atesoro, de algo que lo tengo como y que me lo llevé durante toda la vida. Así que gracias a Guillermo. No, por favor. Yo fui un mero instrumento de la historia. Algo creo que yo ya dije. A mí me pasa, a diferencia de Pablo, yo era grande ya cuando Elsa empezó a publicar y obviamente no era tan grande, por lo tanto tenía que sobreactuar mi actitud adolescente. Si yo tengo que leer literatura revolucionaria y el boom latinoamericano, ¿cómo voy a leer esas pavadas que escribe esta mujer? El lugar que para vos ocupó Elsa, para mí lo ocupó María Elena, obviamente, ¿no? No tanto a través de los libros como de las canciones, ¿no? Porque mi padre tenía la curiosa particularidad de hacerme leer cosas para adultos. No sé, como él no sé, no de haber leído literatura para chicos, de chico me leía Lorca, Vallejo, Garcilaso, El Quijote, que decía que era un libro que había escrito un abuelo nuestro. Así que me llegaba por el lado de las canciones que me parecían... El único libro que leí por propia voluntad fue Dailan Kifki. Me sigue pareciendo un libro extraordinario. Pero volviendo a Elsa, a mí me parece que Elsa rompe, lo decía un poco al principio, ¿no? con muchos prejuicios.
el hecho de imaginar a los niños enamorándose y declarándose sus amores, sus desamores, sus rencores, sus desencuentros, celebrando esa posibilidad, produjo cierto escosor cuando salió el libro, porque parecía como demasiado. Hablaba de él como si los chicos se pudieran enamorar como los adultos. Y sí, o sea, con otras connotaciones, con otras prácticas, con otros intercambios y contenidos seguramente por sus familias. No es una aventura autónoma, individual, y transcurre en ciertos ámbitos, en la escuela, en el barrio, en determinados espacios que están supervisados por los adultos, pero ella hace como que prescinde un poco de esa mirada contenedora y que ejerce además un control, una supervisión, y se dedica a ver cómo son esos intercambios y a encontrarles palabras. Y lo ha hecho con muchos, con el tema del terror también, ¿no? O sea, cómo escribir así, de esa manera tan truculenta para los chicos, ¿te parece? No sé. Claro, yo me encontré una Elsa que estaba consolidada, todos esos pasos ya los había dado. Así todo, más allá de lo que vos decías, que estoy de acuerdo, Pablo, en que es atemporal y por algo la seguimos leyendo y la seguiremos leyendo, ella estaba muy atenta a lo que pasaba, siempre metía, ahora habría que hacer un trabajo arqueológico de época, siempre metía pequeños toques que eran como diciendo yo estoy en el ajo, yo sé de qué se trata la cosa, chicos, yo estoy en la de ustedes. Y cuando hacía humor con los chicos o interactuaba con ellos, actuaba adoptando el lenguaje que en ese momento tenían las infancias. O sea, para eso estaba siempre muy atenta. Lo que pasa es que confiaba en que lo esencial, lo fundamental de su escritura pasaba por otro lado. Entonces era como un condimento, digamos, ¿no? Pero a mí me produjo una gran admiración descubrirla cuando la tuve que editar, porque con cierta vergüenza me puse a leer quién es esta señora, porque claro, no me había pasado de costado. Sabía que era un fenómeno cultural importante y respetable, pero no había sido un lector, o sea que mi lectura de adulto, y cuando todavía yo mismo no era autor para chicos, era bastante sorprendida, porque me parecía que hacía cosas que eran muy difíciles de hacer, y después de haber empezado a escribir yo para chicos, más aún, ¿no? Me doy cuenta de lo difícil. Pero bueno, todavía más, o sea, pensando que después te hiciste autor para las infancias, digamos, o sea, obviamente que editaste no solo a Elsa Bornemann, digo, pero bueno, eso hizo un cambio. Sí, bueno, yo escribo poesía solo para chicos, a veces son relatos en verso, pero para mí hubo tres grandes referencias, María Elena, debo decirlo antes que nadie, Elsa, sobre todo Elsa por esto, por la valentía para meterse con determinadas cuestiones, ¿no? Desde la muerte, la sexualidad, el terror, temas muy pesados y que en general con los chicos, sobre todo cuando apareció exageradamente la psicopedagogía a querer acolchar y volver mullida excesivamente la vida de los niños y la experiencia de la realidad a un punto que hicimos una realidad completamente pasteurizada para los chicos. Creo que esa actitud se fue abandonando, se fue relativizando. En el caso de la imaginación lírica, yo diría María Elena, en el caso de la valentía y la audacia y el humor de Elsa, y en el caso de la crueldad tamizada por el humor, que está en los niños, claramente, Roald Dahl. Para mí fueron las tres grandes referencias, pero Elsa estuvo ahí en el centro del asunto, ¿no? Gracias. Sí, bueno, yo creo que hay una gran libertad en Elsa Bornemann y también, bueno, al menos mi experiencia como lector fue leerla así en la escuela, pero también sentir que te traía el terror al barrio, digamos, porque era eso, o sea, en la escuela leíamos un montón de autores extranjeros, digamos, traducciones de otras épocas, autores muertos, o sea, y de golpe era, bueno, una autora que te está hablando a vos, que habla de lo que quiere, como quiere, o sea, con maestría, pero... Sí. Y acá a 15 cuadras de uno. A 15 cuadras de uno, o sea, mi sensación fue lo que me pasó años después con el Eternauta de Westergel, o sea, que es de golpe, bueno, o sea, me trajo la historieta del corazón de Buenos Aires, digamos, o sea... Los marcianos por una vez no llegaban a Washington. Claro, sí, nos están destruyendo a nosotros, ¿viste? Por fin.
Así que no, sí. Pero bueno, yo creo que Elsa Bornemann, con su empatía y esos prólogos y epílogos y pidiendo a los chicos que les escriban cartas y devolviendo cartas, me parece que cambió el paradigma, ¿no? Hicimos un homenaje hace unos meses, creo que vos estabas, Lucía, en el Congreso, a Elsa también, y estaban las hermanas de Elsa y contaban que Elsa contestaba todas y cada una de las cartas que le mandaban los chicos. Sí, es una locura. Y no eran pocas, No eran pocas porque creo que le llegaban a la editorial y era una cosa impresionante. Bueno, la misma repercusión que tenían sus libros generaba en un momento, además, en que no existían las redes ni todos los canales de comunicación que puede haber entre una persona muy conocida y su público, la correspondencia, ni siquiera existía el email, o sea, la correspondencia física era... Sí, era el correo a llevarle la carta a Elsa. Exactamente, sí. No, impresionante eso. Cuando escucho este tipo de anécdotas sobre estos escritores o escritores de esta como magnitud, y en general como que veo que son compartidas, o sea, cuando escucho este tipo de anécdotas de, no sé, de Astrid Lindgren, cuando escucho este tipo de anécdotas de los pesos pesados así de la literatura en el mundo, y como que veo esto como este denominador común de gente, de personas como muy humildes, que no necesitan como estar como demostrando, exponiendo constantemente como una idea o peleándose o teniendo esas rencillas que comentaba Guillermo. Me parece alucinante, ¿no? Pues bueno, pero veo que tienen esas características en común. Lo veo también con Munari, con Rodari, como todas las anécdotas de personas como muy aterrizadas y conectadas. Y aprovecho para preguntarte si querés hablar un poquito de rescate de cómo fue rescatar a Munari, ya que justo lo sacaste, o a Rodari. No, sí, no me quiero ir como del tema porque siento que se encaminó bien y está bueno cerrar hablando de lo que vinimos a hacer. Pero lo pondría en ese mismo lugar, o sea, en el lugar donde se está mirando una obra que uno siente que tiene como un valor tan grande que decís, bueno, o sea, esto tiene que estar, o sea, no puede no estar, o sea, no... Es como algo, sí. Es bastante como de la entraña un poco, ¿no? Como que decís, esto que decías, bueno, o sea... Estamos reeditándola, o sea, Mil Grullas tiene que estar, no puede no estar Mil Grullas, o sea, entonces hay cosas que decís, bueno, o sea, nuestra pequeña contribución al universo va a ir por ese lado, o sea, es como, creo que tiene que ver con eso, obviamente con lo contemporáneo, lo universal, o sea, esto de que hablan una lengua que es como que contiene y en la cual todos nos podemos reconocer. No, o sea, no importa de dónde seas, quién seas, o sea, cuál sea tu acervo cultural. O sea, cuando lees algo de Astrid Lindgren, cuando lees Dylan Kifke, o sea, si no te reís con Dylan Kifke, sos un amargado. O sea, es como algo que... algo pasó en tu vida que lo lamento, pero bueno, o sea... Mirá, Ricardo que contó su anécdota, el padre lo quería ahí adoctrinar literariamente y pasaste por Dylan Kifke y sucumbís a Dylan Kifke. Es como... Entonces, yo lo pongo en ese lugar, o sea, y no me quiero meter mucho porque siento que está bueno a donde llegamos. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, abrimos preguntas, no sé, estamos de tiempo un poco pasados, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, perdonen, soy preguntona y tengo 3 preguntas y un comentario, son rápidas. La primera es, en un momento dijeron que ahora se estaba poniendo más foco en autores locales y no del exterior. Quería preguntar si eso es por algo económico, en el sentido de los dólares, o por un tema de cultural, que la gente está leyendo más de acá, o las dos cosas. Creo que yo lo había dicho y para mí responde a las dos.
Ah, perfecto. La otra es, lo hago rápido por el tema de la venta de los libros, que en un momento tocaron el tema del e-commerce y los newsletters. Yo, por ejemplo, recibo newsletters de Biblos y de Fondo de la Cultura, donde te dice comprar el libro, hace clic y lo compras, y yo para la facultad compro en Mercado Libre. ¿Esas cosas no facilitaron el precio del envío de los libros o es más caro que si vos le hicieras la distribución por los canales tradicionales? Claro, no. No, en realidad depende, porque las tiendas, o sea, las tiendas virtuales de libros sí tienen como arreglos por ahí con Mercado Envíos o con cosas de esas, pero después las editoriales más chicas por ahí no. No sé en realidad. O sea, No se sabe si el costo en verdad... no, lo que pasa ahora es que igual un envío cualquiera sale 1.500 pesos. Entonces como que los costos de envío son muy altos en general. Digamos, Sí, lo para raro vos. igual es que uno que compra el libro decís lo pago en vez de ir a la librería y lo terminás pagando. Eso Sí. es lo raro que tiene distinto, que yo quiero comprar un libro, voy, entro y pago los 1.500 extra, que por ahí antes no lo pagaba. No, eso tiene que ver por ahí un poco con el tema de la pandemia o con que no estás yendo por ahí a las librerías, más o menos. Yo creo que sí, o sea, que se siguen vendiendo por todos lados los libros, no es que se vendan más de forma online que en las librerías. Ah, ok. Lo mismo que decías vos con respecto a la venta directa a través de las editoriales. Convive. A una intervención, porque en realidad lo que mencionaban antes focalizaba más en los clubes de lectura que en los newsletters, que en realidad los clubes de lectura lo que hacen son tener suscriptores que pagan por mes y reciben en su casa un sobre con, bueno, depende de qué club sea, pero entre 1 y 3 libros que en general no saben qué libros son y por lo general son novedades y ahí se hacen acuerdos entre los clubes de lectura y las editoriales respecto de qué van a sacar, etcétera, para ser incluidos en ese club. Claro, como lecturitas esto. Ah. Y después la última, por ahí sí está más complicada, es... Una cosa quería agregar. Sí pasa que es algo que yo noto un cambio y es que, por ejemplo, Mercado Libre, cuando entra en el mundo como plataforma de venta, como marketplace, y hay un momento medio paradigmático de Mercado Libre que es que empieza a tener una distribución como propia y Mercado Libre entonces impone como ciertas reglas y dice, bueno, ok, yo a las editoriales o al vendedor le voy a cobrar el envío, parte del envío, otra parte del envío se la voy a cobrar tal vez al comprador, dependiendo de diferentes como matices, pero siento que ese es, yo por lo menos lo veo como un cambio. O sea, cuando vos compras un libro en un e-commerce de una editorial, la editorial o vos va a absorber ese costo de envío. Ahora con Mercado Libre a veces lo absorbe un poquito Mercado Libre, a veces lo absorbes vos, todo, completamente como editorial. Y vi cada vez más que este mito inicial del e-commerce, bueno, vender por e-commerce debería reportar otros márgenes porque es una cadena que está mucho más optimizada. Vi que finalmente terminó siendo un poco un mito, ¿no? Como que también esto de que vendés a través de Mercado Libre, por ejemplo, y terminas pagando un 40% de comisión, que es más o menos lo que tiene como una venta en firme una librería desde una editorial. Ahí hubo como varios idas y vueltas que reconfiguraron y que desde mi punto de vista como terminaron dejando reglas diferentes a las que pensábamos que íbamos a tener. Como que vender libros a través de e-commerce era más barato que hacerlo bien con una logística física. Además de la cosa simple que es que cuando yo compro por internet compro lo que estoy buscando y es solamente eso. Y cuando vos vas a una librería en realidad te dejas llevar. O sea, ahí van a pasar cosas que no pasan. O sea, vas a encontrar lo que no sabías. Y vas a encontrarte con un vendedor. Y además hay una persona que es feliz con su trabajo. Por ahora. No, no tengo miedo. Hasta que llegue la inteligencia artificial a las librerías. No, y el último, por ahí es más complicado de responder, que es en la narrativa de los cuentos en las últimas décadas para niños y
jóvenes, ¿qué fue el cambio más significativo que hubo en las nuevas generaciones? Por ahí es medio compleja la pregunta. Por ahí lo leían antes, ¿es como que son iguales los niños, lo leen igual, o en los cambios tienen que adaptar determinadas palabras, determinadas formas? No estoy hablando de censura, estoy hablando de qué atrae a los niños. Claro, es muy difícil, ¿no? Sí, los niños cambian todo el tiempo. No, yo personalmente creo que no debería cambiarse el texto. Obviamente, llega un momento que hay una diferencia tan grande que leer un libro escrito en el español del siglo XIV tal vez nos sería trabajoso. Entonces hay, sí, adaptaciones, pero también se ofrece el texto en la lengua tal cual estaba el estado de lengua original. Ahora, yo creo que, no sé, adaptar un libro de Elsa Bornemann porque alguien no sepa qué significa una palabra que se usaba en la década del 70 y ahora no, me parecería un error. A mí me parece que es parte de la experiencia de la lectura, como cuando un chico no conoce una palabra y o le pregunta a la maestra o a los padres o va al diccionario del celular o de la compu, no sé. Me parece que a veces lo que llamamos adaptación es una simplificación o una predigestión de algo, que es un trabajo de elaboración y de metabolismo intelectual que tiene que hacer el chico, ¿no? Hola a todos. Tengo una pregunta sobre los libros de poesía de Elsa. Tal vez es porque parte de mi corazón está en la poesía, quizás sea una percepción un poco parcial, pero creo que existe un miedo al libro de poesía, a editar el libro de poesía, a cómo vender el libro de poesía en general, ¿no? Y el libro de los chicos enamorados claramente es un libro que rompió barreras en ese sentido, como todos bien decían. Pero ¿qué pasa hoy con ese libro? O sea, Socorro se sigue vendiendo, otros libros se seguirán vendiendo, pero ¿pasa algo distinto? ¿Sigue moviéndose ese libro? ¿Sigue rompiendo barreras? ¿Logra derrumbar el temor del libro de poesía? ¿Sí o no? Yo creo que se hace difícil hoy por hoy leer el libro de los chicos enamorados. La respuesta que tuvimos para sostener la obra poética de Elsa fue hacer estas antologías más cortas, muy ilustradas, apoyándonos también en poesías que se convirtieron en canciones, encontrándoles ejes temáticos, agarrar el objeto y visitarlo de otra forma. Hace poco nos planteamos hacer una reedición de Tinque Tinque y yo me embarqué en esa lectura y bueno, tuvo momentos, ¿no? Terminamos decidiendo dejarlo como está y que exista así, pero bueno, cómo acercarlo para que no se vuelva un imposible, ¿no? Es todo el tiempo esa pregunta. El libro de los chicos enamorados creo que está en un momento ahí, ojalá vuelva a ser accesible, mientras tanto pensaremos otras formas de introducirlo con todas las dificultades que siempre presenta la poesía, que la sabes. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, le voy a pedir a Guillermo, hablando del libro de los chicos enamorados, si quiere leernos algo para hacer un cierre. Encantadísimo. Voy a leer el primer poema. Un libro que Elsa se lo dedica a Gregory Peck, que deslumbró mi corazón de apenas 5 años, dicen. Después viene un prologuito hermoso y el primer poema de la primera sección, porque tiene secciones según los distintos estados del amor, ¿no? El momento de la declaración, el momento de la celebración, el momento del despecho, ¿no? Entonces el primero de los poemas de la declaración de amor se llama Invitación y dice así: porque cantas cuando llego, porque sé que eres mi amigo, adentro de una naranja te invito a vivir conmigo.
casa redonda y brillante como un solcito pintado, y en ella nosotros dos, de dulce jugo empapados. Tú anaranjado de día, yo de tarde anaranjada, y encendiendo nuestra noche, una naranja alunada. Un gajo para reír, un gajo para bailar, los demás para querernos, ninguno para llorar. Las horas anaranjadas rodarán para los dos. Nadie sabrá este secreto, solamente tú y yo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad que un placer escucharte. Y gracias, un aplauso por favor a todos los de la mesa, que un lujo escucharlos y tenerlos acá.